la clase de hoy veremos la síntesis de ARN o transcripción. La transcripción es un proceso por el cual, a partir de una hebra molde de ADN, se obtiene una cadena de ARN. Recordemos brevemente el dogma central de la genética molecular. La información genética almacenada en el ADN a través del proceso de duplicación puede generar dos moléculas de ADN, proceso que se realiza antes de la división celular. Pero también, a partir de la información en el ADN, por el proceso de transcripción se puede generar una molécula de ARN, y este es el tema que nos compete hoy. También sabemos que a partir de las moléculas de ARN, por el proceso de traducción, se sintetizan las proteínas. El ADN lo conocemos como el genotipo y las proteínas son las que nos proporcionan nuestro fenotipo, nuestras apariencias y características. El proceso de transcripción, previo siempre a la traducción, se produce fundamentalmente en las etapas G1 y G0 del ciclo celular, que recordemos tiene una etapa G1, luego la etapa S, donde se duplica el ADN, una etapa G2 y finalmente la mitosis con sus diferentes fases. Veamos los requerimientos para la síntesis de RNA. En primer lugar, necesitamos una molécula de ADN, que como recordamos es una doble hebra, que va a actuar como molde y tiene una hebra codificante donde está la información para la síntesis del RNA y una hebra complementaria. Después necesitamos las enzimas RNA polimerasas, que son las que sintetizarán el RNA, dentro de los cuales tenemos la RNA polimerasa 1, que sintetiza los RNA ribosomales 5,8, 18 y 28S, la RNA polimerasa 2, que sintetiza el RNA nuclear heterogéneo, que luego del procesamiento va a dar origen al RNA mensajero, y la RNA polimerasa 3, que sintetiza básicamente los RNA de transferencias, el RNA ribosomal 5X, los RNA nucleares pequeños y los RNA citoplasmático pequeños. Como punto 3 necesitamos factores transcripcionales, que son proteínas, conocidos como factor transcripcional 2A, 2B, 2D, 2E, 2F y 2H. Algunas proteínas importantes como la TBP o proteínas de unión a la caja TATA, y nucleótidos, que son los monómeros que van a dar origen al ácido ribonucleico, dentro de los que tenemos el ATP, GTP, UTP y CTP. Hagamos un breve recuerdo de la estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un hidrato de carbono de 5 carbonos, una pentosa y un fósforo. Se unen entre sí a través del carbono número 3' con el carbono 5' del nucleótido siguiente, formándose un enlace 3', 5' fosfodiéster. Siempre en un extremo de la cadena quedará un oxidrilo libre del carbono 3' y se conoce como extremo 3', y en el otro extremo nos quedará un fósforo, en realidad 3 fósforos unidos, que se conoce como extremo 5'. Vamos a simplificar un poco la estructura, representando a los fósforos directamente de esta manera, las pentosas de esta manera, donde vemos todos los enlaces fosfodiéster, y la base nitrogenada a la que le vamos a asignar un color para entender mejor los temas que vienen. La citosina tendrá para nosotros color verde, la timina amarillo, guanina celeste y la adenina rojo. Debemos recordar que las bases nitrogenadas tienen complementariedad, es decir, una adenina es complementaria con una timina y por eso esquemáticamente lo hemos hecho de esta manera, mientras que la citosina es complementaria con la guanina y lo hemos hecho de esta manera. Debemos recordar que adenina y timina se unen por 2 puentes de hidrógeno, mientras que citosina y guanina por 3, y eso es lo que queremos representar esquemáticamente en este momento.
Acá tendríamos esquemáticamente una doble hebra de ADN, donde tenemos, sin representar los fósforos y las ribosas, las bases nitrogenadas, donde acá tendríamos citosinas y guaninas, adeninas y timinas, en una doble hebra complementaria. Acá lo representamos de una manera más sencilla todavía, donde ya no mostramos los enlaces y donde vemos la complementariedad. Siempre la complementariedad va a ser verde con celeste y amarillo con rojo. Esto es una molécula de ADN, es una doble hebra complementaria y antiparalela. Acá dibujamos una molécula de ADN un poco más grande. Los colores ya nos representan nuestras bases. Tenemos dos hebras, una hebra que empieza con 5' y termina con 3' y la otra antiparalela de 3' a 5'. Y recordaremos las complementariedades de las bases adenina, timina y citosina, guanina. Siguiendo con la misma estructura que teníamos representado en este sitio, sabemos que el ADN está dividido en fracciones que tienen información para la síntesis de una proteína y que se conocen como gen. Supongamos que esta porción es un gen que, por supuesto, en la realidad es mucho más grande. Estaría representado por estas bases que en definitiva son nucleótidos. En este sitio empieza la información que contiene el gen y siempre la información se lee desde el punto 5' hacia el extremo 3'. Esta sería la hebra codificante y esta la hebra no codificante. Este es el inicio del sitio de transcripción y llamamos corriente abajo cuando nos referimos a nucleótidos que están hacia esta zona, hacia el extremo 3' de la hebra codificante, y corriente arriba cuando vamos hacia el extremo 5' de la hebra codificante. Cuando contamos las bases desde este punto, esto sería la base -1, -2, -3 y así sucesivamente. Este sector, habitualmente que se encuentra hacia el extremo 5' de la hebra codificante, se conoce como promotor y es el encargado de interactuar con diversos factores para controlar el proceso de transcripción. Una parte importante del promotor está constituido por una serie de nucleótidos que tienen timina, adenina, timina, adenina y algunas adeninas más. Como es timina, adenina, lleva el nombre de caja Tata y se encuentra aproximadamente en una gran cantidad de genes a 25 bases corriente arriba. En ese sitio, como dijimos, se van a unir las RNA polimerasa y factores transcripcionales que son los que van a controlar la transcripción. ¿Cuáles son los factores que se unen en esta zona? Bueno, tenemos la TBP o proteína de unión a la caja Tata, factores transcripcionales, el factor transcripcional 2A, D, B, E, F y H que se unen y la RNA polimerasa 2 que se va a unir en esta zona. ¿Cómo funciona este complejo proteico? Las proteínas van desenrollando la hebra y separando la hebra codificante de la no codificante. Entonces, este complejo se va a desplazar a lo largo de la hebra leyendo la información que está en la hebra no codificante y va a ir agregando las bases correspondientes. Donde haya adenina va a agregar timina, donde haya guanina va a agregar citosina y así sucesivamente hasta completar toda la secuencia. Esto que quedó sintetizado en este sitio es RNA, porque lo hizo la RNA polimerasa utilizando nucleótidos. Y la única diferencia que tiene con el ADN es que donde hay un nucleótido que tenía desoxirribosa, estos van a tener ribosa, y donde tenía que ir una timina va a entrar uracilo. Terminado ese proceso, la hebra de ARN se separa y la hebra codificante de ADN vuelve a unirse, estableciéndose los puentes de hidrógeno y volviendo a la estructura de doble hebra complementaria y antiparalela del ADN. Los factores transcripcionales 2A y 2D quedan ubicados en este sitio, permitiendo la unión de otras proteínas TBP, los otros factores y la RNA polimerasa que puede leer nuevamente. Inclusive una de las RNA polimerasa podría estar leyendo un gen, que es mucho más largo que, como dijimos, que lo que está representado acá, y ya otra RNA polimerasa entrar en camino para generar RNA mensajero.
¿Qué ocurre con este RNA mensajero? Este RNA mensajero, que va a tener una determinada secuencia, va a ser sometido a una serie de procesos. El primer proceso se conoce como encasquetamiento o capping. ¿En qué consiste? En el agregado de un uracilo en el extremo 5'. Luego viene la poliadenilación. La poliadenilación, que es el agregado de adeninas en el extremo 3', hasta formar una cadena de 200 a 300 nucleótidos. Luego viene el proceso de splicing, que el splicing ¿en qué consiste? En la eliminación de sectores conocidos como intrones y el empalme de los exones entre sí, generando una molécula de RNA mensajero. Volvamos un poco a la estructura del ADN. Como vimos, es una doble hebra complementaria, antiparalela, que tiene una cierta secuencia de bases nitrogenadas. Representemos a la hebra de ADN de esta manera, como si fueran dos hebras, prescindiendo de todas las estructuras que la componen. Esta molécula no se encuentra libre, sino que se encuentra unido a histonas, enroscándose alrededor de la histona, dando aproximadamente 2 vueltas y formando lo que se conocen como nucleosomas. Aproximadamente cada nucleosoma contiene unos 146 pares de bases, mientras que los ADN intercalares o linker DNA tienen aproximadamente 50 pares de bases, pudiendo variar el número. El nucleosoma, si hiciéramos una vista vertical, veremos la hebra de ADN que da vuelta a su alrededor y en su interior se encuentra un octámero de histonas formado por las histonas H2A, H2B, H3 y H4 y una histona H1 externa que participa en el superenrollamiento de la molécula de ADN. Esta estructura es un estorbo para la transcripción porque obviamente el ADN está enrollado y no puede separarse las dos cadenas. En este proceso de desenrollamiento intervienen básicamente dos enzimas. La histona deacetilasa, que es una enzima que lo que hace es sacarle grupos acetato a la histona y dejarla sin acetato. Y la histona acetiltransferasa, que a partir de acetil-CoA le coloca el grupo acetato. Entonces, la cromatina, las histonas están bajo dos estados básicamente, acetilado y desacetilado. Como sabemos, las histonas son ricas en arginina, lisina y histidina, que son aminoácidos básicos, por lo tanto tiene carga positiva. El ADN tiene muchos grupos fosfato, por lo que tiene carga negativa y por lo tanto el ensamble del nucleosoma es favorecido en esta circunstancia. Cuando actúa la enzima histona acetiltransferasa, al colocar acetato, el acetato lo que hace es neutralizar la carga positiva y por lo tanto solo nos queda la carga negativa de los fosfatos y por lo tanto el nucleosoma es más sencillo de desarmar. Por eso, la acción de las enzimas como la histona acetiltransferasa, que acetilan las histonas, se acompaña por un desempaquetamiento y desenrollamiento de la cromatina, mientras que la acción de la histona deacetilasa se cursa con una desacetilación y un empaquetamiento o condensación de la cromatina. Uno de los mecanismos importantes en el control de la transcripción son los mecanismos de metilación. Los procesos de metilación ocurren en nuestro organismo en múltiples metabolismos y son de capital importancia. No solo ocurren en cuestiones relacionadas a la transcripción, sino que también ocurren en, por ejemplo, la síntesis de hormonas. La metilación de citosina en ADN participa en procesos de expresión de genes como la modificación epigenética y el silenciamiento de alelos y del cromosoma X. En los procesos de metilación existen moléculas que son dadoras de grupos metilo. La S-adenosilmetionina es el principal dador de grupos metilos, pero también la betaína, la colina participan en este proceso, derivados del ácido fólico como el metil tetrahidrofolato y la vitamina B12. ¿Cómo ocurre el proceso? Recordamos la molécula de ADN, una doble hebra que se encuentra enrollada alrededor de octámeros de histonas y que tiene
formando nucleosomas y que tiene entre cada nucleosoma un linker de aproximadamente 50 pares de bases. Básicamente en estos linkers es donde se produce el proceso de metilación. Acá vemos dos nucleosomas, como si fuera visto superficialmente. Acá tenemos las histonas y esta línea representaría la doble hebra del ADN. En algún lugar tenemos citosina, las zonas que se denominan islas de citosina guanina. Entonces sobre estas citosinas actúan las metiltransferasas, que existen básicamente dos tipos: las de novo, que metilan directamente, y las de mantenimiento, que metilan la hebra complementaria. Estas metiltransferasas utilizan S-adenosilmetionina y cuando transfieren el grupo metilo se transforman en S-adenosil-homocisteína. Una parte del control de las metiltransferasas lo realiza la histona tipo 1, H1, que inhibe a las metiltransferasas.